¿Eh? ¿Alguien habló o no? ¿Ah? Pensé que me ofrecían mate. Bien. Vamos a hablar sobre el aprendizaje social. Hay dos modelos. Lo que cambió con respecto a las cursadas pasadas, ustedes van a poder encontrar en el campus videos de años anteriores que trabajábamos los mismos temas, pero que utilizábamos una bibliografía diferente. ¿Sí? Este año se usa, ahí no se ve muy bien acá, está en negro. Esto lo voy a poner después, las terminé de hacer hace un rato, así que lo voy a subir al campus. Cambió para el aprendizaje cognitivo social un texto de Young, y para el socioconstructivismo un texto de Castellaro y Peralta, que son dos investigadores del IRICE, que es el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, que son locales, y hablan sobre socioconstructivismo. Nosotros antes usábamos directamente un texto de Bandura, donde él hablaba del aprendizaje social o del aprendizaje vicario, y usábamos un texto directamente, que era el texto base de Duas y Muñiz, donde se trataba el tema de el modelo socioconstructivista. Si bien no va, no es un texto obligatorio, al final de esta presentación de PowerPoint van a poder encontrar las diapositivas que resumen, digamos, la posición socioconstructivista de Duas y Muñiz, y la de Bandura está toda integrada. Me esmeré e hice uno colorado, ¿vieron qué lindo que está? No, pero tiene solo letra, no se ilusionen, es un horror. Bien, ¿qué es el aprendizaje social? ¿Qué les suena? A Bandura, a con otros, vamos a decir, social, ¿no? Entre personas. Y hay, cuando hablamos de aprendizaje social, hay como una especie de debate, porque uno te pregunta, bueno, pero ¿cuál es el aprendizaje social? Porque hay dos, uno que es más bien socioconstructivista, y hay otro que sería sociocognitivista. O sea, uno que tiene una posición mucho más marcada, digamos, en los procesos cognitivos y en las cosas que pasan en el proceso de aprender de otros, aprender a través de la observación, que es lo que propone Albert Bandura. ¿Todos conocen a Bandura? ¿Sí? ¿Les gusta Bandura? ¿Es simpático? ¿Sí? Bueno, era uno de los psicólogos más importantes que tuvimos en la historia de la psicología. Recuerden que Bandura aparece cuando, digamos, el conductismo estaba en auge en los Estados Unidos, y todo el aprendizaje se explicaba desde un punto de vista skinneriano. O sea, había como una creencia global casi de que el aprendizaje se debía a las consecuencias de las respuestas. Y aparece Bandura como para producir una revolución, digamos, en ese campo, una revolución desde las teorías del aprendizaje, al plantear un montón de cosas que no tienen nada que ver con eso y sentar las bases de lo que se va a llamar la psicología cognitiva. ¿Sí? Él venía influenciado por Miller y Dollar. Miller y Dollar hacían un aprendizaje social conductista, o sea, basados en las teorías del refuerzo, proponían las diferencias que se daban cuando el aprendizaje se realizaba con otros. ¿Sí? Pero él asumía que las teorías del aprendizaje existentes ya no explicaban esa conducta social. Entonces, él propuso la idea de que se aprendía por la experiencia o se aprendía también a partir de la observación. Muchas veces yo les he dado el ejemplo de que si yo veo que ella pone el dedo en el enchufe y le da una patada, yo no le voy a poner. Y por lo tanto, me evito la consecuencia desagradable y estoy aprendiendo no por la experiencia, no porque me pasó, sino porque vi lo que a ella le pasaba. Entonces eso rompe básicamente con el paradigma del conductismo. ¿Por qué? Porque para Skinner, para que haya aprendizaje, tiene que haber una historia de refuerzo necesariamente. O sea, si no hubo un estímulo adverso frente a un determinado comportamiento, no va a haber un aprendizaje. Lógicamente, esto complicaba muchísimo el panorama porque rompía un paradigma en general, no era solamente una pequeña observación, sino que él decía que la influencia de los modelos era básica en el comportamiento y que hablaba de procesos cognitivos. O sea, había cosas adentro de la cabeza
que permitían aprender sin necesidad de que hubiera una relación o una asociación entre una respuesta y un estímulo particular que era un reforzador o un estímulo adverso. Él distingue aprendizaje de desempeño o ejecución, o sea, podemos aprender sin necesidad de desempeñarlo. O sea, yo puedo aprender cosas, digo, como el caso de que no meter los dedos en el enchufe, sin necesidad de ejecutarlo. O sea, no hay que ejecutar una acción, por lo tanto, el aprendizaje deja de ser un proceso claramente observable, como lo era por el conductismo, y se vuelve un fenómeno cognitivo. O sea, presupone y de alguna manera coloca como una condición sine qua non para que se produzca el aprendizaje, que adentro de la cabeza tiene que haber cosas, que tienen que pasar cosas, que hay una variable interviniente entre los estímulos y la respuesta, o entre las respuestas y los estímulos, y que lo que hay en la cabeza no es una caja negra, sino que tiene una influencia o una modulación sobre nuestro comportamiento. Lógicamente este modelo, el modelamiento o modelado, lo van a encontrar de las dos maneras, es lo mismo, que es diferente al moldeamiento de Skinner, ¿sí? Tengan siempre ese cuidado. Se llama modelamiento modelado, ¿por qué? Porque se basa en el aprendizaje basado en modelos que generalmente son sociales, son modelos de comportamiento que son personas, ¿sí? Personas que uno puede ver directamente, o puede ver en un video, o puede leer en un libro, o puede ver en una revista, o puede ver en las redes. Digo, uno aprende mirando o leyendo o incorporando información a través de los sentidos sobre cosas que hacen que ya no sea necesaria la experiencia para poder aprender. Bueno, esto también, esta teoría ya vamos a ver, se basa en una reciprocidad triádica, o sea, entre tres factores que son la conducta, los factores personales y el ambiente. Antes era la conducta y el ambiente, los factores personales no eran demasiado importantes. Bandura decía, la gente no es impulsada por fuerzas internas ni controlada y moldeada automáticamente por los estímulos externos, que era lo que presuponía el conductismo. El funcionamiento humano se explica por una interacción entre la conducta, los factores cognitivos personales y los acontecimientos del entorno. El aprendizaje entonces deja de ser una mera asociación para volverse una actividad de procesamiento de información, ¿sí? Y lógicamente eso empezaba a asumir y a decir, claro, si yo voy a poder aprender de esa manera, voy a necesitar un montón de procesos cognitivos que ahora vamos a ver. Él postula inicialmente 4 nada más para esto. Y entonces arranca de la idea de que sí, claramente nacemos sin nada genéticamente determinado o innato, hoy es algo que no se acepta. A ver, de alguna manera dice, no están equipadas con un repertorio innato de conductas, o sea, no están las conductas predeterminadas, sino que hay que aprenderlas. Tampoco habla sobre el aparato cognitivo, sino sobre las conductas o lo que vamos a hacer. Tienen que aprenderlas y él dice, se pueden aprender de manera directa en un acto por ejecución real y por consecuencias de la respuesta, o de manera indirecta o vicaria por observar el desempeño de modelos. El aprendizaje por la consecuencia de la respuesta es el que todos ustedes ya conocen, es el que proponía Skinner, ¿sí? Que decía que las consecuencias de la respuesta determinaban que nosotros fuéramos a repetir un tipo de comportamiento o a evitar un tipo de comportamiento o a no comportarnos, también que se pueda dar neutro. Él dice, en cambio, que además, ¿no? Que eso se puede dar porque él no niega la posibilidad de que esas consecuencias generan un aprendizaje o generan una tendencia comportamental, pero dice que en realidad las consecuencias del comportamiento, o sea, lo que pasa, el reforzador o ese estímulo adverso, son más fuentes de información y motivación. Digo, uno ya no aprende porque te pasó, sino porque eso que te pasó activa una serie de procesos mentales que tienen esta función informativa. O sea, lo que te pasó te da información del efecto. Ah, si hago esto, pasa esto, ¿sí? A mí, a los otros. Sobre esto, uno elabora hipótesis. Imagínense pues, que para elaborar hipótesis tiene que haber procesos de pensamiento, que era algo que el conductismo negaba absolutamente. Contrariamente a esa posición mecanicista, las consecuencias modifican a la conducta por influencia del pensamiento y no por influencia de los resultados. O sea, dense cuenta que realmente acá es donde se da un cambio de paradigma, de esos de que hablaba Kuhn, famosos. Es en este momento particular donde todo lo que se decía sobre el aprendizaje empieza a pensarse, ah, pero es falso entonces. Bueno, ¿cómo hacemos para poder enseñar? ¿Dejamos de dar reforzadores en la escuela? ¿Dejo de ponerles un 7, un 9? ¿Quieren? No. Bien, nos gustan los reforzadores.
Es un proceso cognitivo y cuando no hay conciencia de lo que se refuerza, las consecuencias no consiguen modificar conductas complejas. Que esto es lo que decía Skinner siempre, que debía haber una relación, lo que él llama una contingencia entre un estímulo y una respuesta, o entre un comportamiento y sus consecuencias. Y que eso debían explicártelo. Es casi como la amenaza: si haces esto bien, no sé, puedes salir o puedes usar la Play, y si no lo haces, no vas a ir a ningún lado o te voy a sacar el celular. ¿Trataron de sacar el celular a un adolescente alguna vez? Como un castigo. Y no sirve de nada. Se para de manos y te va a fajar si le tocas, viste, el celular. Bien, motivacional. ¿Por qué? Porque las experiencias nos crean expectativas de que ciertas acciones nos van a proporcionar beneficios. O sea, imagínense que yo miro a la tele y veo que un tipo juega al loto y se hizo millonario. Y digo, uy, qué bueno, voy a jugar al loto porque yo también me puedo hacer millonario, ¿sí? Pero no porque a mí me haya pasado. Generalmente se cita como un ejemplo ¿vieron cuando vieron los programas de refuerzo de Skinner? Que se ven los programas de razón variable, que son los más resistentes a la extinción, y se utiliza generalmente el juego de azar. Ahora, para que eso se cumpla en un paradigma skinneriano, tenés que haber ganado alguna vez, porque si vos nunca ganaste, obviamente que no hay una historia de refuerzo, entonces no aprendiste nada y no jugás. Ahora, el paradigma de Bandura, ¿sí?, o del aprendizaje vicario, tiene una explicación muy clara de por qué lo hacemos. O sea, porque vimos que otros lo hacen y de esa manera tuvieron éxito o recibieron reforzadores. Ese es el valor motivacional. O sea, uno representa simbólicamente las consecuencias y las transforma en motivaciones, ¿sí? También la base de las publicidades durante muchísimos años fueron esas. O sea, si tomo tal whisky, me compro tal jeans, me pongo tal perfume. Las de perfume son fantásticas, ¿vieron? Si uno se pone ese perfume, le da la sensación de que al que le está pasando se transforma en algo y tiene un éxito terrible en lo que sea. Y extrañamente nuestra cabeza nos lleva a pensar, ¿sí?, que si nosotros nos ponemos ese mismo perfume, tal vez nos pasen las mismas cosas. Eso es producto de este aprendizaje vicario. Y por el otro lado es reforzante, ¿sí? Obviamente que solo son reforzantes cuando conocemos esas contingencias. Entonces el refuerzo opera por el valor informativo y motivacional, pero no fortalece la respuesta. Por lo tanto, no se produce el aprendizaje por el reforzador, sino que se produce por el proceso cognitivo. ¿Claro? ¿Sí? Es la distinción básica entre conductismo y Bandura. Bandura no es conductismo. Bandura es cognitivo. Inclusive, por más que acepte que se aprende por consecuencia de la respuesta, que es algo que nosotros también aceptamos, ¿sí?, dice que en realidad lo que nos lleva a aprender no es la consecuencia en sí misma, ¿sí?, ni ese principio hedonista de repetir aquellas cosas que nos dan placer o evitar las que no nos lo dan, sino que lo que es todas las expectativas y la motivación que nosotros tenemos sobre las posibilidades de recibir o reforzar ese tipo o evitar ese tipo de refuerzo. Bien. La mayor parte de nuestro aprendizaje se produce de manera vicaria, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, la mayor parte de los conocimientos que tenemos en la vida se producen por observación, ¿sí?, sin ejecución del que aprende. Imagínense que en la universidad casi todo lo que aprenden, de toda la información que guardan, casi nunca la ejecutan, o la ejecutan alguna vez en su vida, con suerte. La fuente es observar, escuchar modelos en personas simbólicas, medios electrónicos, impresos, las redes, cualquier cosa que nos permita ver o qué es lo que pasa cuando determinada persona hace determinada cosa, o en determinadas situaciones, o dicen que va a pasar tal cosa en determinadas situaciones. Tendemos a creerlo, ¿sí? O sea, tendemos a generar un montón de expectativas basadas en información que nos dan. Aceleran el aprendizaje más de lo que sería si hubiera que ejecutarla para adquirirla. Imagínense si todas las cosas que nosotros sabemos hubiéramos tenido que pasar por ellas para poder aprenderlas. Sería terrible. Entonces, esta forma de aprendizaje era mucho más adecuada a lo que pasaba en realidad. Y también evitan que tengamos consecuencias negativas. No es necesario exponerse y pasarla mal para aprender que no hay que hacer algo, sino que uno ya lo puede anticipar. Lógicamente, para el aprendizaje vicario es sumamente importante el nivel de desarrollo o el estadio de desarrollo de una persona. No se aprende lo mismo ni de la misma manera cuando se tienen 2 años o menos de 2 años si no se tiene lenguaje, que cuando se tienen 6 o a partir de los 12, 14.
que es más o menos cuando uno consideraría que un ser humano ya está en condiciones de manejarse casi como un adulto, al menos desde el punto de vista cognitivo. La observación de los modelos competentes aumenta la motivación y la eficacia. Digo, ¿requieren explicación esto que estoy diciendo? No. Es casi como obvio, ¿no es cierto? Es que las personas que uno considera, que uno respeta, que uno valora, o que son valorados socialmente, aumenta esa motivación por aprender y hacer ese tipo de cosas. Ahora vamos a ver qué es la autoeficacia. Las habilidades complejas se aprenden en ciclos de observación y ejecución. Entonces yo miro, proceso, ejecuto, veo lo que sucede, tomo esa información como retroalimentación, corrijo, vuelvo a ejecutar y de esa manera aprendo a realizar comportamientos más complejos que no son sencillos, como meter las manos en el enchufe, ¿sí? Para esto también son súper importantes la autoeficacia, las metas y las expectativas. Es obvio casi, ¿no es cierto? ¿Qué es la autoeficacia? Es la creencia en la propia capacidad para realizar acciones necesarias para alcanzar metas. La autoeficacia es autoeficacia percibida. Yo creo que soy capaz de poder levantar esta caja, ¿sí? Lo pruebo, no. Si yo creo que no, a veces no lo hago. O sea, la autoeficacia o la autoeficacia percibida puede ser un obstáculo para la realización de tareas. Depende también de las metas, de las expectativas y de cómo se ajusta la autoeficacia. Generalmente, uno dice, las personas que tienen baja la autoestima suelen tener una autoeficacia percibida muy baja, o sea, son capaces de hacer mucho más de lo que creen que son capaces de hacer, o sea, se nivelan para abajo, y las personas más soberbias o egocéntricas o narcisistas se creen que pueden ser mucho más de lo que en realidad son capaces de hacer. Eso hace que las experiencias se desajusten normalmente, ¿sí? Se desarrolla a partir de experiencias previas, observación de modelos y retroalimentación la autoeficacia. Influye en la elección de las actividades, el esfuerzo y la persistencia en el aprendizaje. Yo voy a poder aprender esto, no voy a poder. Yo no puedo. Yo conozco gente, por ejemplo, mayor, de 50 años, que trata de aprender una segunda lengua o que, no sé, siempre quiso ir a la universidad y no toma la decisión de no hacerlo porque dice, no, ya esta edad yo ya no puedo. Ya soy viejo, ya estoy grande, ya no voy a poder, ya hace mucho que no lo hago. O sea, tiene una percepción de sus habilidades cognitivas que normalmente no se corresponde con la realidad. O sea, ¿por qué? Porque una persona de 50 años, si no tuvo algún tipo de deterioro grave o una demencia o alguna cosa así, tiene todas las capacidades intactas, inclusive tiene más experiencia y sabiduría que alguien más joven como para poder estudiar una carrera universitaria. Y además generalmente tiene más motivación. Pero bueno, si tiene baja la autoeficacia, no hay tutía, no va a aparecer. Las metas específicas y cercanas mejoran la motivación y el rendimiento. La autoeficacia se relaciona con la percepción del progreso y el establecimiento de metas. Y las expectativas influyen en la elección de acciones y en la persistencia ante desafíos. Imagínense que todo esto, Bandura lo decía en los años 60, a fines de los 50, o sea, hace 70 años. Era como revolucionario, ¿sí? Pero nadie se atrevió nunca a criticarlo, o sea, enseguida todo el mundo aceptó esta posición que él tenía porque era como casi obvia y explicaba un montón de cosas que los paradigmas conductistas no podían. El modelado, o el modelamiento, ¿sí? Generalmente en español, en argentino decimos modelado, en otros españoles se dice modelamiento. Tiene que ver con los cambios conductuales, cognitivos y afectivos que se derivan de este proceso de observación, ¿sí? De uno o de muchos modelos. O sea, ¿qué es lo que me pasa cuando yo estoy viendo un modelo? ¿Cómo aprendo? Entonces, para Bandura tenía en ese momento 3 funciones básicas, que era la facilitación de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Se aprenden muchas cosas que no se ejecutan porque no hay motivación. O sea, yo veo que pasan cosas, pero como no me interesa, las vi y quedaron guardadas en mi memoria, las registré, las aprendí, pero no las apliqué inmediatamente. Entonces, hay acciones modeladas que son incitadores sociales para que el que observa se comporte de esa manera. Son señales que indican la pertinencia de una acción. O sea, sería importante que ahora vos hagas determinada cosa, ¿sí? Que proveen esa información motivacional. Es como una especie de estímulo discriminativo.
La inhibición y la desinhibición se produce cuando los modelos son castigados por exhibir ciertos comportamientos, lo que evita que se comporten de una manera particular. Esto es como la idea de la amenaza. ¿Vieron que hay un montón de TikToks y de Reels y de esos de que agarran un perro de peluche delante de un perro y le pegan cuando toca la comida y después le dan la comida al perro de verdad y el perro se queda quieto y no la come? Digo, es una demostración de que ese perro aprende por observación, o sea, es capaz de poder anticipar que si hace lo mismo que hizo ese supuesto perro que es de peluche, la va a ligar. Entonces, no lo hace. O sea, es un proceso de inhibición. Y finalmente, el tercero, que es el aprendizaje por observación a través del modelamiento, que es cuando los observadores manifiestan nuevos patrones de conducta que antes no tenían posibilidad de manifestar, aunque estuvieran motivados para hacerlo. Es cuando yo veo como alguien hace algo, no sé, cuando viene el señor del service a mi casa a arreglar el lavarropas, de una cosa que se me rompe frecuentemente, yo miro, porque con la persona no lo llamo, trato de arreglarlo yo si veo que sea algo simple. ¿Sí? Estoy motivado porque voy a ahorrar un montón de dinero. Hay 4 procesos cognitivos, postulaba Bandura, que eran como muy simples, que era, hay que tener atención. Si yo no presto atención, digo, no hay capacidad de que esa información entre en la cabeza, decía él. Retención, ya postulaba la idea de que deberían existir lugares donde se guarda la información. O sea, ya empezaba a postular la idea de que existía una memoria un proceso, la importancia del proceso de memoria. La producción, o reproducción en realidad, tiene que ver con la capacidad que yo tengo de poder reproducir un modelo mental. Luego se va a complejizar y él va a hablar que cuando yo veo un modelo, en realidad se produce no un proceso de copia, sino un proceso de abstracción. Yo abstraigo las propiedades o las características centrales de lo que estaba observando y luego las aplico con mi manera particular, o con, ¿sí?, lo que hace que esa respuesta sea siempre creativa. Lo que también rompía con la dificultad que tenía el paradigma skinneriano para poder explicar la creatividad o la aparición de conductas que nunca habían aparecido. Si nunca lo viste, si nunca te pasó, ¿cómo explicás que una persona haga algo que viene dado de esa manera? Y, lógicamente, la motivación. Sin motivación, nadie aprende nada. ¿Sí? Bueno, él decía que sí, que aprendemos. O sea, ¿por qué? Porque tal vez ustedes aprenden un montón de cosas acá, tal vez nunca las usan porque no se las preguntan en un parcial, digo, y las aprendieron igual. Tal vez nunca jamás en su vida las usen, pero las aprendieron, las saben, son como cosas que uno puede repetir y decir, yo sé trigonometría, o sabía cuando iba al colegio secundario, y sé lo de tangente, ordenada, seno, coseno, todas esas cosas que sirven para construir una pirámide. Pero nunca las usé hasta ahora, que no creo que las usé en mi vida. Y la atención está influenciada por la relevancia y la competencia del modelo. ¿Sí? O sea, cuanto más importante o cuanto más valor le doy yo al modelo que tengo adelante, más atención le presto. Lógicamente, acá están como, van a encontrarlas así como resumidas. La atención, la retención, la producción motora. O sea, la retención tenía que ver con que tiene que ser organizada, repasada, codificada para ser almacenada, que puede almacenarse en diferentes formatos, ¿sí? Él decía verbal o de imagen, y que uno es capaz de poder repasar mentalmente todo lo que uno aprendió. ¿Sí? Y la producción motora era justamente esto, es cómo yo traduzco estas ideas o lo que yo vi en un comportamiento motor mío y cómo, observando mi propio comportamiento motor, lo voy reacomodando. Es como esa idea de cuando uno, no sé, practica un deporte, te filman, después ves el video y entonces empezás a corregir errores basados en cómo vos percibís que estás haciendo las cosas. Lógicamente, ¿sí?, es la retroalimentación correctiva, el repaso, la capacidad física, la disponibilidad de respuestas asociadas. Todo esto mejora el desempeño. Y sigue siendo cierto hoy en día. O sea, si repetimos una cosa, mejora el desempeño. ¿Cuántas veces tengo que leer un texto para aprenderlo? ¿Cuántas? ¿14? 14 es como mucho, ¿no? Si leo 14, como que, ¿qué pasa? No tengo motivación. ¿Por qué no tengo motivación? Porque ya te aburrió. Mucha reiteración. Ya lo sé. ¿En qué vez sé que lo sé? 3, 4.
Esta es la famosa curva de aprendizaje. ¿Sí? Nuestra curva de aprendizaje, esta es la cantidad de veces que uno lee, ¿no? ¿Sí? Veces. Oh, no, veces. Bueno, veces. Y esto es cuánto sé, ¿no? Vamos a ponerlo así como conocimiento. Entonces, la primera vez que uno lee, uno aprende una cantidad de cosas, ¿sí? No todo, ni mucho, un poco. La segunda vez que uno aprende también un montón, ¿sí? La tercera vez, uno sigue aprendiendo, ya un poco menos, ¿ven? Que la cantidad de lo que uno aprende empieza como a disminuir, ¿sí? Y finalmente asume una representación de una curva asintótica, que es así. Llega un momento donde ya, por más que yo lo repita, lo que voy a aprender es tan poco que no vale la pena el esfuerzo. Generalmente esto se da al tercer intento, ya casi alcanzamos el máximo. Hay una prueba muy clásica para evaluar esto, que es que yo les doy una lista de 16 palabras. Cada palabra, las 16 palabras están agrupadas en 4 categorías semánticas, por ejemplo, frutas, prendas de vestir, herramientas y condimentos. Y se las doy desordenadas, ustedes las tienen que escuchar y cuando terminan de escuchar las tienen que repetir. Se las vuelvo a leer, las vuelven a repetir, se las vuelvo a leer, las vuelven a repetir, se las vuelvo a leer 5 veces. Entonces, eso me muestra a mí cómo va aumentando la cantidad de palabras que son capaces de guardar. Y no solo que las guardan, sino que además las empiezan a organizar en categorías semánticas, ya no las repiten en el orden que yo se las leí, sino que ya empiezan a poner juntos las cosas por categoría. O sea, hay un montón de evidencias como esas que demuestran cómo funciona nuestra curva de aprendizaje. Lógicamente, cuando uno se da cuenta de que lo que uno puede aprender nuevo, es muy poco, uno pierde la motivación y deja de estudiar. Bien, una nota de color. Bien, la teoría se aplica en los contextos educativos, de salud y terapéutica, mostrando una relevancia en el aprendizaje y el cambio de conducta dentro de los modelos psicoterapéuticos. Creo que casi todos, hasta dentro de los psicodinámicos, se da el proceso de modelado. De los psicodinámicos muy ortodoxos, se trata de que las características del terapeuta no afecten absolutamente nada y el terapeuta sea totalmente neutral con respecto a eso. En los modelos más de cara a cara, o centrados en el problema, o cognitivos, digamos, conductuales, o cognitivos o terapias racionales, o el ACT, o los nuevos modelos terapéuticos, todos utilizan el modelado como una herramienta terapéutica de altísimo valor. O sea, porque uno puede mostrar a través de un role-playing, o a través de una representación, o a través de una representación real, en la vida real, dar ejemplos de cómo funcionar y uno puede aprender a partir de ese modelado. La observación puede aumentar la autoeficacia y el rendimiento, ¿sí? Y este modelado cognitivo complementa la explicación y la demostración modelada con la verbalización de pensamientos y razones del modelo. El modelado con explicación es más eficaz que las explicaciones solas, ¿sí? ¿Entienden, no? O sea, cuando yo estoy haciendo algo y les voy explicando cómo se hace, es mucho más fácil. Es mucho más fácil mirar un video de YouTube, por ejemplo, de WikiHow, de cómo se hace algo, que leer la explicación del libro. O sea, ver el video, y vieron que hay algunos videos que tienen música de fondo y no explican nada. No están tan buenos. Es cuando está el video y explica, por ahí es cansador, porque algunos explican mucho en detalle y uno dice, bueno, dale, y lo acelera, pero generalmente uno aprende más. No sé, yo por ejemplo se me rompió el celular y me compré un módulo por Mercado Libre y dije, lo voy a cambiar yo porque me voy a pagar 200 lucas esto para que me cambien un módulo. No debe ser algo complicado. Y entonces miré mi video, agarré el secador de pelos, hice todas las cosas que había que hacer y lo cambié y me quedó muy bien. Aprendí por observación, mirando un videíto, cómo se hacía algo. O yo tengo un auto que cambiar la luz de la lamparita del auto es como dificilísimo y no me daba cuenta, como si no me entraba la mano, no había manera. Pongo un video y era una pavada, solo había que saber algo, pero cuando uno ve, mira, ¿dónde está? Y era el auto igual al mío, entonces uno va y aprieta ese mismo botón y todo se resuelve. De ahí el valor que tienen los medios tecnológicos y los medios audiovisuales para el aprendizaje.
O sea, es mucho más interesante a veces mirar un video, una película, un contenido que leer un libro. Digo, donde uno tiene a veces que empezar a buscar o hacer el proceso uno mismo de determinar qué es lo importante. Generalmente en un video hay alguien que te lo está contando, es como cuando uno en vez de leer esto va a mirar este video del teórico y dice, con esto voy al parcial. Yo no se lo recomiendo, digo, por lo menos lean lo que dice el PowerPoint, que es como un resumen. La autoinstrucción permite regular las actividades durante el aprendizaje. Los modelos muestran cómo corregir esos errores. La observación de modelos no garantiza el aprendizaje ni su ejecución posterior. Por ahí no basta con mirar, tiene que haber atención, tiene que haber motivación, tiene que estar presentes todas las partes para que eso funcione y, como dijimos, el nivel del desarrollo, el tipo de modelo que tenemos, hay un montón de cosas que uno mira. El prestigio y la competencia son muy importantes. Los que tienen más estatus y más distinciones, ¿sí? Mejores desempeños llaman más la atención y tienen más valor funcional. Y los programas de intervención que incorporan el modelamiento y la autoeficacia son muy efectivos en la mejora del aprendizaje y de la conducta. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el socioconstructivismo? ¿Saben qué es el constructivismo? ¿Sí? Yo creo que es como una... Ella propuso una teoría, ¿sí? Una teoría de la equilibración. Era su idea. Luego se fue medio como envileciendo la idea y se fue simplificando y llamando constructivismo, bajo la idea de que, porque él proponía que lo que se construían eran las estructuras mentales, ¿no es cierto? Y entonces el constructivismo como que simplificó esas ideas complejas que Piaget postulaba, basado en modelos biológicos. La gente empezó a hablar de constructivismo de una manera generalizada. De hecho, se generalizó muchísimo a la educación, que es uno de los temas que a nosotros nos ocupa, bajo la idea de que el conocimiento se construye. Y cuando uno lee a Piaget, que depende también de las traducciones, digo, Piaget no decía que el conocimiento, el contenido del conocimiento, así como las conductas se construían, sino que lo que se construía eran formas de organizar esa información. Sin embargo, algunos lo simplificaron y pensaron que, bueno, todo el conocimiento se construye, y lo generalizaron a todo. Es como que, bueno, para aprender algo hay que construirlo, ¿sí? Y los socioconstructivistas, ahora lo vamos a desglosar, fueron mucho más allá y dijeron, sí, pero no es lo mismo construir solo que construir con otro. Construir con otro es la bomba, es lo que es mucho mejor. Pasan un montón de cosas mejores basados en una teoría que postularon unas personas que venían del área de la psicología social, que se llaman Anneli, ¿cómo se llamaba? Anneli, Perret-Clermont y Duas y Muñiz. Son tres personas, así que son como los nombres que escriben un libro que se llama La construcción social de la inteligencia, donde ellos sí postulan que hacen experimentos en los cuales toman niños y niñas en diferentes estadios, digamos, o en diferentes etapas de sus estadios de desarrollo mental, como decir, bueno, un preoperatorio, con algún operatorio, y entonces al poner esas parejas, esas duplas o esos tríos asimétricos en cuanto a su desarrollo cognitivo, a trabajar entre sí, ellos concluyen en que se produce un desequilibrio o un conflicto sociocognitivo. Ella dice que cuando yo trato de agarrar este fibrón con mi esquema de prensión, de agarrar micrófonos, no funciona, ¿sí? Y eso produce un conflicto. El conflicto está dado por la dificultad de un objeto para ser asimilado, ¿no es cierto? O de la falta de disponibilidad de esquemas para poder asimilar un objeto. Lo que dice esta posición es que cuando eso se produce entre pares, ¿sí? Cuando ella sostiene que la cantidad de plastilina es la misma, y yo le digo, no, pero mirá, ¿no te das cuenta que esta es mucho más gorda? Y ella me dice, no, vos no te das cuenta que no tienen la misma cantidad. Digo, creen que ese debate produce una aceleración de los procesos de desarrollo cognitivo. Esto era como siempre fue como una cuestión casi de suma importancia para la psicología norteamericana, que no se preocupaban tanto por explicar, sino que la idea de ellos era vamos a acelerar el proceso.
Porque uno se preguntaba y decía, bueno, pero ¿para qué quiero que alguien sea operatorio más rápido? Y para que pueda aprender más y pueda producir antes. Creo que no hay como otra idea. O sea, los norteamericanos son campeones en programas para aprender a leer a partir de los 2 años. O sea, uno va aprendiendo a leer y a hablar. Y uno dice, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ventaja le da a alguien leer desde los 2 años que leer a los 4 años? ¿Va a incorporar más información? No se sabe muy bien. Sí, generalmente hay otras corrientes más europeas, o sobre todo sudacas, que decimos, che, pero no juega, o lo tenés todo el tiempo al pibe estudiando matemáticas ya a los 3 años, leyendo, escribiendo. Hay una presión terrible que le quita las posibilidades de desarrollarse como persona de manera armónica. Todo esto tenía que ver con esta situación, o sea, se trataba de que lo que decía Piaget, de que el desarrollo cognitivo se iba dando como producto de la interacción entre el sujeto y el objeto. Entonces hicieron un montón de experimentos para ver cómo se podía acelerar ese proceso de construcción. A ver si yo podía lograr que alguien llegara a ser conservador más rápido o antes en su desarrollo. Hicieron un montón de experimentos. Antes teníamos ese libro y lo analizábamos y veíamos los experimentos y los criticábamos porque, bueno, en realidad cometen un montón de errores metodológicos utilizando métodos que Piaget no utilizaba y que de alguna manera concluyen de manera equivocada que esto era mejor. Sin embargo, todavía subsiste, y hasta nuestros colegas de Rosario, desde mi punto de vista, con una posición diferente, consideran que el socioconstructivismo o que aprender con otros es mucho mejor. Inclusive hay como un cambio conceptual que es discutible. ¿Por qué? Porque el socioconstructivismo se basa en las ideas de Piaget, pero también en las ideas de Vygotsky. Ahora vamos a ver un poco los fundamentos y lo van a poder leer en el material. Ellos proponen que el socioconstructivismo es un enfoque teórico que permite entender y mejorar los procesos de construcción del conocimiento escolar a través de la interacción social en el aula. Esto tuvo un impacto muy fuerte en la educación argentina en la década menemista, más o menos en esa época, donde hubo una secretaria de Educación que se llamaba Cecilia Blaslat, que trajo la reforma educativa de España, donde el constructivismo, motorizado por Carretero, por Mario Carretero, sí, por algunas personas que son considerados como los popes del constructivismo español, ya había fracasado en España la revolución educativa, igual la trajimos a la Argentina, y produjo un cambio abrupto en los sistemas educativos donde la lectoescritura se debía construir, no se debía enseñar, lo cual resultó en una pérdida de tiempo, en generaciones iletradas, o sea, en una cantidad de generaciones que no podían escribir sin falta de ortografía. ¿Por qué? Porque Emilia Ferrero sostenía que la conciencia fonológica no era necesaria para poder aprender a leer y escribir. ¿Sabe la conciencia fonológica lo que es? Decir las letras. Que un símbolo tiene un sonido y que hay una correspondencia entre uno y uno, y que yo puedo leer socioconstructivismo aunque no sepa lo que es. O sea, yo puedo decodificar, que el proceso de decodificación era crítico. O sea, para aprender a leer, uno primero tiene que saber decodificar. Si yo no sé cómo suena cada letra y no sé cómo suena cada sílaba, digo, es imposible que yo pueda meter información en el sistema, por lo tanto tampoco puedo extraer información. Bueno, ella decía que no, que era como un aprendizaje global, ¿sí? Y ese socioconstructivismo hizo, por ejemplo, que en los primeros años de la escuela primaria se cambiara hasta la configuración del aula. O sea, no se ponía así, sino que se ponía estilo graph, ¿sí? O en mesas de A4 o de 5, donde la señorita, con un criterio que no sabemos cuál era muy bien, más o menos abajo decía, no, vos sos conservadora, vos sos más... Bueno, ustedes se van a sentar juntos porque tienen diferente nivel. Como la idea de que los más avispados o más rápidos iban a promover conflictos, de que tuvieran diferentes niveles iba a generar como un debate en la mesa y que ese debate iba a acelerar casi como espontáneamente el proceso de construcción de conocimiento. Obviamente que las sillas volvieron a ponerse así, que la escuela no duró demasiado, digamos, con esa configuración, que nos dimos cuenta de que el que más sabía se aburría, el que menos sabía no aprendió nada, y los que estaban en el medio tampoco aprendían demasiado, y había como mucho ruido, mucho bullicio, discutiendo un montón de cosas, pero ninguna era el objeto de conocimiento. Y para una señorita sola, un aula con 10 mesas de 4 en cada uno, de 4 sujetos, era como imposible. ¿Cómo voy a provocar el conflicto sociocognitivo? Porque hay que provocarlo.
hay que estimularlo. Si uno no está como para dirigirlo, los que tienen chicos de 6 años, ¿qué se van a poner a discutir sobre cualquier cosa que les propongamos? Y por otro lado, hay un montón de contenidos que hoy se sabe que no se aprenden o que no se construyen, como por ejemplo todo lo que es la acumulación de conocimiento. Ustedes saben, por ejemplo, que París es la capital de Francia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y saben cuál es la capital de Turquía? No. Ah, ¿vieron cómo se equivocaron? Es Ankara. Sí. Son como esas cosas raras, ¿vieron? Como que uno dice, ¿cuál es la capital de Brasil? Río de Janeiro, San Pablo. No, es Brasilia. Porque tiene una capital administrativa. Pero ¿cómo lo sé yo? Porque alguien me lo enseñó. No hay manera de que yo pudiera construir ese significado. ¿Entienden? O sea, sí interactuando con ella, pero porque ella lo sabía, porque interactuó con otro. O sea, la transmisión cultural de conocimientos tiene un valor sumamente importante en nuestra cultura. Es crítico, o sea, la transmisión social de aprendizaje, pero no la construcción. ¿Sí? Lo cual marca una diferencia. Bien. Lo presentan ellos como un enfoque clave en la psicología del desarrollo y la educación, y los autores lo suponen como fundamental para entender cómo se construye el conocimiento dentro de un contexto escolar. Se basa en la interacción social y cognitiva. O sea, uno no solamente charla, sino que los sistemas cognitivos interactúan y se influyen mutuamente. Claramente que cuando yo converso con alguien de algo, junto información y aprendo cosas, y como decía Bandura, veo comportamientos, los copio, los imito. Ya sabemos que la imitación es un mecanismo fundamental para el aprendizaje. Se lo considera un recurso valioso para interpretar procesos de aprendizaje y está integrado en la psicología del desarrollo y la educación. Todavía ellos sostienen que las estructuras cognitivas se construyen y no que ya están genéticamente determinadas. Eso es que se ve, digamos, en los diseños curriculares en la educación. Sí, claro. ¿Alguien es docente? Acá tenemos una docente que nos puede comentar. No, pero la base, ya digo, a cada año lo esperable que vos puedas construir o conocer o aprender esto. Incluso en la formación docente tenés conductismo, constructivismo, y hay el versus, y te hace comparar, y ves las teorías de Piaget, las teorías de Vygotsky. Piaget y Vygotsky en educación son... El conductismo está mal. Sí. Entonces te enseñan a cómo vos tenés que dar clase a partir de presentar un problema al nene, y ahí se va construyendo el conocimiento. Es un laburo terrible, cuando vos le decís, che, Ankara es la capital de Turquía, punto, repetilo 3 veces, te lo aprendís, ya está. ¿Qué vamos a laburar para cuántas horas? Tengo que traer un mapa, tengo que hacer un montón de cosas para que vos sepas. Digo, a veces... El problema es esa dicotomización que hacen en los institutos de formación docente de la Argentina, en los cuales ponen uno como el villano o el malvado y consideran que se aprende de una única manera. Y aprendimos de muchas maneras. Hay cosas que las construimos socialmente. Por ejemplo, resolver un problema entre todos a veces puede funcionar como una muy buena cosa. O sea, pero depende del contenido, depende de la situación. Hoy sabemos que aprender tiene que ver con el contenido, con las circunstancias, que aprendemos de muchas maneras diferentes. Como decía Bandura, aprendemos por la observación, pero también aprendemos por la experiencia directa. Y también aprendemos por la interacción con otros. Y él lo decía, o sea, mirando un modelo o interactuando con un modelo, uno tiene un modelo, uno imita. Ahora, no solo imita, sino que también toma una serie de contenidos. Y cuando Piaget hablaba de interacción del sujeto con el objeto, claramente que no decía que objetos son cosas materiales. Para él, y lo dice en la psicología del niño, por ejemplo, donde habla de los 4 factores fundamentales para la equilibración o para el desarrollo, entre los cuales uno de los factores es la interacción social. O sea, sin interacción social no hay. Pero como no lo decía tan explícitamente en otros lugares, muchos dijeron, Piaget no lo dijo. O sea, no se consideran piagetianos, sino neo-piagetianos o post-piagetianos. Y lógicamente todavía siguen insistiendo, desde mi punto de vista, y equivocadamente, en que las estructuras cognitivas se construyen a pesar de todas las evidencias que demuestran lo contrario. Entonces, nosotros nos juntamos con esta gente y con todos los investigadores de la Argentina sobre desarrollo cognitivo una vez cada 2 años y discutimos enardecidamente cada 2 años sobre lo mismo, sin ponernos de acuerdo. Como una lucha de... Yo ya no voy más. Constructivismo. ¿Sí? Ustedes ya conocen el constructivismo, lo vieron, vimos algo ya.
medio como que lo fuimos raleando nosotros de cognitivo y de aprendizaje porque era como demasiado contenido, se supone que lo tenían que ver en introducción, en desarrollo, en historia, en sistemas 1, en sistemas 2, es como 5 materias en las cuales Piaget deberían verlo, deberían entenderlo. No lo entendieron, no lo saben. Jódanse, no lo van a aprender nunca, léanlo de otro lado, no lo vamos a enseñar más. ¿Por qué? Porque es historia. A ver, la teoría psicogenética y el constructivismo de Piaget es crítico e importantísimo en el desarrollo de la psicología para poder entender un montón de cosas que pasan ahora, pero es un insumo, digamos, es como historia de la psicología. No es una historia vigente, no es un paradigma actual que permita explicar el comportamiento ni el desarrollo de las estructuras cognitivas, no, por más que algunas personas lo sigan sosteniendo, bueno, hay un montón de evidencias y esto es un punto de vista personal y particular y podemos disentir y pelearnos, pero bueno, se sigue sosteniendo el papel activo del sujeto durante el desarrollo de la construcción de conocimiento. Sí. ¿Y la división en estadios también termina siendo una división un poco no vigente o se sigue tomando en cuenta la cuestión de sociología? Mira, los estadios cambiaron mucho. ¿Por qué? Porque uno dice, a ver, en los primeros 2 años de vida, digo, los chicos aprenden a hablar ahora antes de lo que aprendían a hablar en la época de Piaget. Los chicos adquieren la noción de conservación de la sustancia, por ejemplo, que Piaget lo observaba recién a los 6, 7, ahora a los 4, 5 ya la tienen. Digo, no necesariamente se ajustaban a ese modelo piagetiano. Sí hay ciertas características del desarrollo que se pueden diferenciar y es como decir, bueno, previamente al lenguaje hay, lo que no está es esa indiferenciación que Piaget planteaba entre el sujeto y el objeto. Claramente un bebé sabe quién es él y tiene conciencia de su propio cuerpo, ¿sí? Y también tiene intencionalidad y tiene un montón de cosas que se desarrollaban ahí. Después Piaget de alguna manera lo hace por observación y hay muchas cosas que sí podemos decir, pero que no explican nada, son solo datos como observacionales. ¿Sí? A ver, no hay duda de que cuando hablamos de conocimiento, de construir conocimiento, entendemos que construir conocimiento socialmente es muchas veces mucho más potente que no construirlo. Pero estamos hablando de construir conocimiento, no de construir procesos cognitivos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en un proyecto de investigación, somos 6 personas, más 2 becarios, más 13 adscriptos, somos 10 personas trabajando en un problema, probablemente seamos capaces de construir conocimiento con mucha más eficacia, con mucha más eficiencia, con mucha más precisión y con mucha más economía que hacerlo solo e individualmente. ¿Entienden? O sea, no hay duda de que la interacción social se vincula a mejorar determinados aprendizajes en determinadas circunstancias, que es lo que decimos muchas veces como cuando uno está estudiando. Cuando yo estudio, la fase de incorporar conocimiento generalmente es individual. O sea, yo me siento y leo y prefiero leer solo, no leer en grupo, que uno lea y yo escuchar porque me pierdo, porque yo necesito leer yo solo. Después que leí, sí me sirve interactuar y discutir y debatir con otros para poner a prueba mis conocimientos, para descubrir o poner a prueba mi comprensión de lo que leí y poder construir significados por ahí compartidos. O sea, la interacción social es fundamental. O sea, no criticamos esto, solo criticamos un aspecto parcial de estos modelos que presupone que se construyen estructuras cognitivas. Bien, o sea, ellos dicen que se produce a partir de un proceso de integración progresiva entre las operaciones del individuo y los elementos provenientes de la experiencia con el medio, que era también lo mismo que Piaget proponía. El origen de una posición socioconstructiva se produce cuando se admite una diferencia cualitativa entre 2 formas de experiencia mencionadas en favor de aquella que refiere específicamente a la interacción social. Escribe más difícil que Bandura, ¿vieron? Como más... Yo muchas veces lo que hago es como dejar casi los textos o las frases. Postulan que la interacción con otros constituye la experiencia clave y determinante del desarrollo y no simplemente un elemento facilitador. Cuando Piaget habla de los 4 factores del desarrollo, él habla de la herencia, habla de la maduración, habla de la equilibración y habla de la interacción social. Y dice taxativamente que los 4 factores son factores necesarios pero no suficientes. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar los 4, pero que ninguno de ellos puede explicar de por sí el aprendizaje. Esta posición teórica hace un hincapié mucho más fuerte sobre la interacción social y dice que la interacción social es más que el resto. ¿Sí? Bien. Y se centra mucho en el análisis de los procesos que suceden cuando las personas aprenden en grupo. De hecho, nosotros en la cátedra de teoría del aprendizaje, durante muchos años,
realizamos investigaciones y experiencias de este tipo conjuntamente con el que fue el mentor de los autores de este artículo, de Peralta y de Mariano Castelaro, que se llamaba... ¿Cómo se celebra el nombre? Ya me voy a acordar. Nosotros le decimos el pingüino. Es una persona sumamente inteligente que trajo un modelo, él estudió con Boas y Muñiz y analizaba qué cosas pasaban cuando se producían interacciones en un grupo y cómo se aprendía. Entonces grababa las conversaciones, medía las interacciones, las calificaba y de alguna manera trataba de evaluar si eso conducía a mejores desempeños o a peores. Nosotros lo hicimos en la cátedra, hicimos una experiencia en la cual teníamos, creo que se los conté ya, no. Agarramos, era justo también la aparición de la tecnología, entonces dijimos, bueno, vamos a evaluar si la educación a distancia funciona. En ese momento había mail, entonces si vos cursabas a distancia, te llegaba por mail una guía, la guía que hoy encuentran en el Psicocampus, de preguntas y un texto, y te decía, che, responde estas preguntas, las mandabas. Entonces cuando las mandaba yo las miraba, y cuando había algo equivocado lo corregí y se lo mandaba a todos, para que todos pudieran ver en qué otro se equivocó y cuál era la respuesta correcta. Y esa era como la cursada, iba pasando así, ¿sí? No había teóricos, no había nada, era toda, funcionaba así, medio como a distancia. Vos recibías el material y te autogestionaba. Después teníamos otra que era a distancia, pero que era con el modelo constructivista. Entonces había toda esta cosa del Moodle, teníamos un foro donde teóricamente se tenían que juntar a debatir, donde había un moderador que trataba de generar el conflicto sociocognitivo, de proponer, che, pero a vos te parece esto, y no será tal cosa, ¿viste? Con un método como clínico crítico, y todo el material estaba preparado de manera significativa para que pudiera ser. O sea, nos dio un laburo terrible armar ese dispositivo, imagínense, contra el otro, que era hacer la guía, mandarla y corregirla. Y hicimos lo mismo presencial, o sea, teníamos 4 grupos. Teníamos un grupo como este, o como de un práctico común, donde cada profesor de práctico hacía lo que se le cantaba, que siempre es como una especie de mini teórico. Algunos le dicen, bueno, armen grupitos, lean el texto, lleguen a conclusiones, vieron como el famoso Phillips 66. Ese método se llama Phillips 66, porque son grupos de 6 personas que trabajan durante 6 minutos y luego de esos 6 minutos uno tiene que llegar a una conclusión de lo que pasó. Yo fui miembro de esos grupos y el clásico, ella que estudia siempre, yo hago grupo con ella porque estudia, y entonces nosotros hablamos de qué vamos a hacer hoy a la noche, cómo vamos a salir, y después ella se levantaba y daba la conclusión. Nadie había discutido nada, nadie había leído nada, vinimos a la facultad a perder el tiempo, a solamente escuchar que ella sabe y a pedirle, che, me das el apunte que hiciste para después leerlo en mi casa. O sea, es muy difícil que se pueda generar así. Entonces el práctico era un práctico, sin control, y el otro era un dispositivo de interacción social presencial, o sea, de conflicto sociocognitivo. Yo los dividí a ustedes en grupos, se trabajaba con 3, necesitábamos 3 ayudantes, no uno, y entonces uno iba por grupo y bueno, chicos, a ver qué están hablando de esto, y a vos te parece, pero vos pensás, y se dan cuenta de que esto es, y qué piensan, y cómo lo resolverían, o sea, generando el conflicto sociocognitivo todo un cuatrimestre. Y cuando terminó el cuatrimestre, tomamos el examen que tomamos siempre y dijimos, bueno, ahora vamos a ver quiénes son los mejores, quiénes aprendieron más de esta manera. Y dimos unos resultados que luego contrastamos con Rosselli. Néstor Rosselli se llama la persona que trabajó y que de alguna manera inauguró esta línea de trabajo en el Instituto de Rosario y que hoy en día es el director de investigación de la Universidad Católica Argentina de la carrera de Psicología, la que queda en Puerto Madero. ¿Y cuál fue? Las mejores calificaciones las obtuvieron los que le mandaban. Y nuestra conclusión era, ¿para qué nos matamos haciendo todas estas cosas si en realidad no sirven para nada? Porque no mejoraron el aprendizaje de nadie. O sea, todos los demás que nos tomamos todo ese laburo terrible no generó una mejora, tal vez es por el tema de cómo evaluamos y también es por el sesgo que tenía la muestra, porque las personas que elegían, no fueron distribuidos al azar a los grupos. ¿Sí? Igual el tipo de tema que se dan es bastante variable, porque por ahí yo comparo el tipo de materia en cuestión de, primero, por ejemplo, y materia de desarrollo, porque si tenés una elaboración un poco más compleja, una teoría mucho más compleja, por ahí más complejo que te manden el material y lo veas en tu casa a que sean por ahí teorías un poco más puntuales de definiciones exactas. ¿No es como por ahí un poco influenciable en eso? Sí, claro. El contenido es crítico. O sea, no todo se aprende de la misma manera, ¿sí?
Entonces, cosas que ellos decían y tenían evidencia que funcionaba mejor con otros modelos como los constructivistas, nosotros teníamos un modelo, ¿sí? O el mismo modelo aplicado al contenido de la asignatura teoría del aprendizaje, que decía, che, en este modelo con este contenido no funciona, o no se da eso, entonces no es tan la bomba como decía, o sea, tienen que darse un montón de condiciones particulares para que esto pueda ser mejor. Yo no digo que no sea mejor, digo, tiene que variar muchísimo las condiciones. Entonces eso nos lleva también a preguntarnos, ¿es necesario que esta materia sea una materia presencial? ¿Es necesario que ustedes vengan y me escuchen a mí y vean todo esto? ¿O podrían leer el texto por sí solos y después presentarse a dar un parcial o un final? ¿O podría ser una materia libre? Digo, esta materia particularmente tratamos ahora de hacer trabajos de campo, que en realidad es como una adecuación de la teoría a la práctica, en cognitiva también. Tratamos de movernos hacia el modelo del aprendizaje basado en problemas, y salir de una cosa enciclopedista, pero bueno, es difícil, el sistema no acompaña. Y lo socioconstructivista es una posición interesante que tiene que ver sobre las características de lo social. Bien, la interacción con otros constituye la experiencia clave y determinante y del desarrollo. Los niveles centrales a nivel de desarrollo solo son pensables y necesariamente ocurren en escenarios intersubjetivos, cuando se cruzan las subjetividades. ¿Eso lo entienden? ¿Sí? Bien. La subjetividad era, cuando yo estudiaba, era la palabra del siglo. El siglo XX venía acompañado de la subjetividad. La subjetividad del siglo XX se llamaban todos los congresos. Sostienen la superioridad de las actuaciones interindividuales por sobre las individuales. O sea, ya dicen que siempre es mejor si lo hago con otro. Y no siempre es mejor. Ya ahí, o sea, digo, no, esto no inhabilita lo que ellos dicen, sino que le quitan ese carácter como casi exclusivo, de que todo debería ser así. Entendámoslo de esta manera. Entonces, sí es importante, sí es crítica la interacción social, pero no siempre como ellos presuponen. Una concepción social del desarrollo, dicen ellos, implica 3 niveles que están interconectados. El microgenético, que es el que tiene que ver con las cosas cotidianas. El análisis microgenético es como agarrar, poner un bebé, ponerle una cámara durante 48 horas, ver todo lo que hace y después sentarnos con un panel de expertos, analizar cada comportamiento. O sea, es un laburo de interpretación bastante delicado que no prosperó. Digo, cuando Piaget se murió, las madames, vieron que siempre que yo describía era él y una señora, él y una señora, él y una señora, y esas señoras, que se llaman las madames normalmente en la jerga común, se fueron al MIT en Estados Unidos y crearon este método microgenético y trataron de seguir esto, pero duró un libro y después desaparecieron. Una concepción, entonces, ellos miraban lo microgenético. Después también dicen ellos que hay algo que es ontogenético, que tiene que ver con la cultura, y sociogenético, que es la producción social e histórica de esta cultura. ¿Sí? Acá es donde empezamos a ver esta idea de lo vygotskiano, ¿no es cierto?, y lo piagetiano dentro de este modelo. ¿Sí? El desarrollo está atravesado y estructurado por los contextos y los productos culturales que mediatizan la construcción del sujeto, lo cual es cierto, ¿sí? Desde mi punto de vista es cierto, ni siquiera esto es verdad, no. A ver, me parece que es adecuado. Plantea una síntesis de los postulados piagetianos y vygotskianos al sostener una relación recíproca, permanente y necesaria entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo social, ¿sí? Que es algo crítico para Vygotsky, el desarrollo social. Sí, se presupone que es como entre aprendizaje y desarrollo, ¿vieron? La experiencia social es el motor de la inteligencia, favorece nuevos intercambios sociales que permitirán construir nuevos conocimientos y así sucesivamente al infinito. Y más allá. Bien, entonces, tiene que haber puntos de vista divergentes para que haya un conflicto sociocognitivo. O sea, el conflicto está dado porque hay dos que pensamos de una forma diferente y es lo que se genera un debate. Sin embargo, hay obstáculos que limitan la efectividad en el aula, implica la confrontación de ideas y la argumentación. Los obstáculos incluyen la evitación del conflicto, también los factores de personalidad. Hay personas que saben muchísimo, pero que son tímidas o son inhibidas, no tienen habilidades sociales, y a lo mejor tenemos uno que es re caradura, vamos a decirlo así, re expansivo, que nunca estudia nada, pero que habla y siempre dice cualquier cosa y perturba muchísimo, porque no deja hablar al que sabe, él dice que lo sabe todo, entonces generalmente ese tipo de grupos llegan a conclusiones que son malas o no funciona de la misma manera. O sea, el factor personalidad es un factor sumamente importante en los procesos de interacción social. De hecho, Das y Muñiz, cuando lo investigaban, crearon un término técnico que se llama marcaje social. Es como que no es lo mismo
¿sí? Que nosotros nos juntemos a discutir en el ámbito de un bar, a que estemos discutiendo acá, vos en el papel de estudiante y yo en el papel de profesor. O sea, el hecho de que yo sea profesor y de que esté arriba, y que tenga un título de doctor y que sea profesor titular y todo eso, me da un estatus como que lleva la balanza más de mi lado, como que mi palabra vale más que la de ella, o mi opinión. Lo cual no es necesariamente cierto, ¿sí? Puedo tener más experiencia, haber leído más cosas, pero no lo invalida. Ese marcaje social hace que se produzcan fenómenos de influencia social, ¿sí? Es como cuando uno escucha a alguien importante decir algo que puede ser mentira, pero como lo dijo fulano, es la famosa falacia de la autoridad. No, pero esto es verdad. ¿Y cómo sabes? Sí, si lo dijo fulano, esto es verdad. Hoy, digo, gracias a la globalización del conocimiento y a todo eso, yo creo que ustedes ya no creen en nada, ni en nadie, ¿no? ¿No? Poco. O por lo menos lo podés cotejar, digamos. Claro, pero de entrada es como que dudamos de todo. Es como decir, che, ¿será verdad lo que está diciendo esto? Y me fijo, voy y miro. Digo, hay un montón de métodos para contrastar rápidamente y para poder encontrar si lo que se dice es verdad o no. Bien, y vamos más, la falta de reciprocidad en la participación, que es lo que decíamos del Phillips 66. O sea, si todos no mostramos la misma motivación, el mismo compromiso en la tarea, evidentemente el proceso de socioconstrucción no se va a dar. Por lo tanto, es muy difícil de sostener, ¿no es cierto? Y de producir, no es sencillo. Ahora vamos a ver algunas formas que ellos tienen. La regulación sociocognitiva es más efectiva que la regulación relacional para el aprendizaje. El conflicto enriquece la representación de la situación y amplía el campo de acción del estudiante. Esto es como complicado, ¿sí? ¿Ustedes se sientan a estudiar en grupo y discuten? Sí. ¿Mucho? Más, o sea, más que... No es que discutir en términos de como... ¿Entienden cosas diferentes? Sí. Y llegan a acuerdos. Sí. Eso es. Así funciona. Bien. Es un proceso interactivo. La argumentación es un proceso interactivo esencial en el SC socioconstructivismo. ¿Sí? Para escribir siempre porque es larga. Permite a los individuos examinar y reflexionar sobre sus puntos de vista en un contexto social, ¿sí? Ellos dicen que es fundamental para el desarrollo, para el aprendizaje, la construcción de conocimiento. La argumentación es el intercambio social que enriquece el aprendizaje, es lo que nosotros llamamos una discusión. En una discusión argumentamos. Y generalmente la discusión se utiliza para cuando hay interviene o interfiere lo emocional. Digo, se levanta la voz, porque estamos discutiendo. A veces se cree que discutir es como enojarse o gritar o levantar la voz o querer tener razón a pesar de que sabemos que no la tenemos. Digo, la argumentación es como diferente, es como vamos a discutir, pero vamos a proponer diferentes argumentos para ponerlos a prueba y tratar de determinar cuál es el que más nos convence, que es como el proceso de cuando estudiamos juntos. Nos permite reflexionar sobre lo que yo pienso y sobre lo que piensan los demás y decir, ah, no, che, tiene razón, o me parece que lo que ella piensa es mejor que lo que yo estoy pensando. Digo, eso lleva a mejorar el conocimiento, a consolidar el conocimiento, no hay duda sobre el valor que esto tiene, ¿sí? Lo que cuestionamos es la posibilidad de conseguirlo de manera sistemática, o la dificultad que implica poder generar esto, pero claramente se entrena y forma parte de una de las habilidades, también de las habilidades que tratamos de entrenar acá. Digo, cuando van a un práctico, y en ese práctico les piden que se dividan en grupos, que discutan sobre un texto, se está tratando de generar este tipo de proceso, de un intercambio de argumentaciones. Bien. Se asocia con beneficios cognitivos, dicen ellos, como el cambio epistémico y la negociación de significados. Digo, es como un método pedagógico basado en la idea. La intersubjetividad, ¿sí? Es la construcción conjunta de significados compartidos entre individuos en una actividad común. Es crucial para entender el desarrollo social y cognitivo en el contexto educativo y enfatiza esa construcción de significados compartidos. Se diferencia porque se centra en la complementariedad de perspectivas, o sea, las perspectivas no se anulan una con la otra y no hay una sola solución, sino que al conjugarse pueden generar un producto mucho mayor, casi como gestáltico, donde el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? La calidad de la discusión es fundamental para que haya una co-construcción y la colaboración se beneficia de la intersubjetividad, promoviendo ese aprendizaje significativo.
Hay modalidades diferentes de interacción intersubjetiva, que por lo menos ellos analizan o proponen que podrían darse en el aula. Mercer, que es una persona que siempre trabajó sobre eso, propuso 3 modalidades que son, ¿sí?, para que cuando uno es educador, para pensar sobre didácticas o sobre formas de poder generar este tipo de cosas, que son diferentes. Una es la conversación de disputa, donde predomina el desacuerdo y la toma de decisiones individuales. La segunda es la conversación acumulativa, donde hay acuerdos básicos pero no hay una reflexión crítica. Y el tercero, que para ellos es como el que es realmente importante, es la conversación exploratoria, donde hay una auténtica construcción compartida de significados a través de una confrontación crítica. Digo que generalmente se da en grupos de estudio que se producen espontáneamente cuando nos juntamos a estudiar y todos tenemos motivación y tenemos que rendir un final y todos leímos el mismo texto, y entonces de alguna manera estamos tratando de llegar a un acuerdo y de entender colectivamente qué era lo que estaba diciendo, de descifrarlo. Entonces claramente se diferencian entre sí, ¿sí? Y son diferentes cosas que uno quiere tratar de promover. Lógicamente en la escuela o en la universidad uno busca proponer estos modelos que son más eficientes. Cooperación y colaboración, que parecen como colaborar y cooperar. ¿Es lo mismo? Ellos dicen que no. Yo también me parece que sí, colaborar. Yo puedo colaborar con vos para que hagas una casa y te alcanzo el cemento durante todo el tiempo y colaboraste como loca y yo no hice nada, ¿sí? Y cooperar, Es más significativo. cooperar. Y acá es donde viene casi el modus lacaniano del asunto, es cooperar, operar juntos. Cooperamos. Y ahí no cooperás. La cooperación tiene que ver, alude a una operación casi mental. Operamos mentalmente en conjunto. Esta distinción es importante para entender cómo se estructuran las interacciones en el aula. La cooperación, dicen ellos, se asocia con la suma de acciones individuales y un enfoque más individualista. A diferencia de lo que yo decía o pensaba, ¿cierto? Pero bueno, acá cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere. Esto es lo que ellos quieren, un conflicto de intereses. Es un conflicto sociocognitivo entre el texto y mi opinión. La colaboración implica un proceso emergente e irreductible de las individualidades de los participantes. ¡Wow! Léanlo. ¿Sí? En un sentido amplio, la cooperación se refiere a las técnicas didácticas, ¿sí? O sea, cómo trabajar juntos, mientras que la colaboración se centra en la interacción constante entre los pares. Los pares colaboran entre sí y el intento de que cooperen es como tiene que ver con una acción deliberada por parte del docente. No queda, a mi gusto, demasiado clara, pero bueno, sí, seguimos hablando de la importancia, no perdamos de vista el objetivo de esta clase, que es entender el impacto que tiene lo social en los procesos de aprendizaje. Es fundamental, tanto para una teoría como para la otra. Para una porque la imitación es crítica, porque la observación es fundamental para poder aprender, y la otra es porque no cabe duda de que con otros y con otras aprendemos más o aprendemos diferente en determinadas situaciones y no siempre, lógicamente, que es algo que ellos ponen al principio y lo dicen, no, esto no es siempre, lo mismo es lo que dice Bandura, no siempre que miramos algo lo aprendemos, o sea, tienen que darse determinadas condiciones para que se produzcan estos procesos. Pero sí entendemos y sí nos llevamos la idea de que el aprendizaje social es importante, y uno de los modelos que utilizan es la tutoría de pares. Uno dice, bueno, pero ¿cómo se hace? Bueno, en la relación de enseñanza-aprendizaje entre individuos de similar edad o desarrollo, donde uno actúa como tutor del otro. Ustedes tienen tutorías acá y ahí ahora hay un programa de andamiaje. ¿Alguien lo usó? ¿Nadie lo usó? Bueno, ¿saben de qué se trata? ¿Qué es? No, se juntan y discuten un poco el tema. Por ahí no es un adscrito que por ahí no tiene conocimiento elevado, pero te da una mano un poquitín más accesible. Claro, alguna dificultad, digamos, de texto, no sé, de una materia, calculo que tienen una mano ahí, de interpretación, Y en la comprensión. comprensión de los textos. Suponemos, porque ninguno fue o conoce a alguien que fue. Ah, vos Yo fuiste. leí. Yo fui a la clase de lectura de desarrollos y... ¿De psicoanálisis? Sí, Acá. que eran adscriptos y no eran profesores propiamente, pero... Tutores, eran compañeros, cosas así que... Bien. Se puede aplicar en diferentes contextos educativos, implica diferencias de edad o nivel de desarrollo o competencias específicas, como decíamos, sabe un poco más porque es adscripto, lo leyó el texto 3 veces, entonces tiene un poco más de competencia, o es un poco más grande y piensa de otra manera, o tiene otra concepción, otra estructura, otra manera de pensar. No hay dudas de que esa co-construcción o esa construcción conjunta entre pares produce beneficios.
se puede dar durante una consigna explícita o de manera espontánea, y este enfoque promueve el aprendizaje mutuo y el andamiaje entre los participantes. O sea, piensen que toda la idea de andamiaje proviene de esto, de los modelos sociales basados en la teoría de Vygotsky y basados en la teoría de Piaget, allá lejos y hace tiempo las dos, y muy elaboradas. Y esto, y hasta acá llegamos con la bibliografía obligatoria. La bibliografía obligatoria en este PowerPoint termina ahí, ¿sí? Acá cuando lean la construcción social de la inteligencia, pueden ver, si quieren, a quien le interesa, un resumen de lo que postulaban Doss y Muñiz, que son la base para lo que se llamó el socioconstructivismo. Pero con esto es más que suficiente para que puedan dar. ¿Sí podemos? Ahora. Yo te diría que, a mí por lo menos, no sé a vos, pero los ejemplos me sirven mucho para aclarar los conceptos. O sea, cuando lo leo, no me tengo que acordar. O sea, yo no te voy a pedir el ejemplo del libro, pero por ahí te puedo pedir, no sé, sobre todo cuando haces un final oral, la manera que yo tengo de saber si entendiste algo, vos me decís, el aprendizaje socioconstructivo, y me repetís lo que dices. Yo te digo, bueno, dame un ejemplo. Si no me haces un ejemplo, yo asumo que no entendiste nada de lo que quiere decir. O sea, tenés que poder aplicarlo a algo para poder entender. Entonces, la lectura de ejemplos ilustra muchísimo la posibilidad, y como ellos tienen una perspectiva constructivista, suelen dar un ejemplo de cada cosa para que vos puedas ver cómo eso se aplica. Es lo mismo que pasa en las clases teóricas que yo doy, o sea, pongo ejemplos de las cosas para que uno pueda de alguna manera imaginarse cómo funciona. ¿Vamos a preguntar sobre los ejemplos? No. ¿Vale la pena leerlos? Yo creo que sí, que al menos una vez para testear si comprendo lo que está diciendo o no lo comprendo. En la primera leída te ayuda mucho porque cuando lo lees la primera vez decís, uy, ¿pero qué es esto? Y te pone un ejemplo y dices, ah, bien, creo que entiendo. Después, a medida que lo vas leyendo, empezás a mejorar ese ejemplo que tenía, empezás a poder pensar otros ejemplos diferentes a los ejemplos del libro. O sea, una manera de autoevaluación es ser capaz de poder pensar en un ejemplo que no sea el ejemplo que da el libro. El problema es que no tenemos con quién constatar si eso que pensamos está bueno o por ahí es un delirio. No, por eso no sirve estudiar en grupo, porque, che, a mí se me ocurre este ejemplo, ¿qué les parece? Y lo pongo. Y entonces ahí, que no, es una boludez, no, mira, y esto no, y se construyen socialmente. Ahí vemos claramente el valor que tienen estos modelos teóricos y estos desarrollos desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista didáctico. O sea, sí funciona. La crítica que yo he hecho soslayadamente, digamos, a lo largo del curso, de la clase, tiene que ver con que creo yo que no construyen estructuras de conocimiento, pero sí que tienen una utilidad práctica de suma importancia para lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, que es el objeto de esta asignatura. O sea, cómo aprendemos y cuáles son los factores que nos ayudan a aprender mejor. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos la semana que viene, que creo que vamos a tener teóricos, porque teóricos de esta asignatura fueron pocos y salteados por los paros, por los feriados, por todas las cosas. Creo que ahora vamos a tener bastante continuo, ¿sí? Y otra cosa, el teórico de la semana que viene lo va a dar una de las adjuntas, lo va a dar la teórica la doctora Leticia Vivas, porque van a juntar lo de PPI, o sea, nos toca factores cognitivos, lo vamos a juntar con un teórico sobre neurobiología, o sea, sobre las estructuras cerebrales que están asociadas a esos procesos cognitivos de aprendizaje, que es un tema particular que domina la doctora Vivas, ¿sí? Muy bien, entonces yo lo vuelvo a ver, el aprendizaje, en 15, y otra cosa más. Esto es como un chivo. Estamos haciendo, o vamos a hacer, un proceso experimental de intervención, para aquellos que les interese. Es una intervención de 4 sesiones para mejorar los procesos metacognitivos. El grupo de intervención va a hacer esas 4 sesiones, que son 4 sesiones breves que van a ser a distancia, y el grupo de control va a hacer 4 sobre motivación, que también están buenas, y después se van a cambiar para que todos tengan todas. Si están interesados en participar, voy a poner un link, coméntenlo con compañeros que les interese. Siempre sirve, creemos nosotros que de verdad mejora la capacidad metacognitiva y que eso mejora las capacidades para poder aprender, y el de motivación también está bueno. Si quieren hacerlo, y si alguno o alguna quiere operar o trabajar o ayudarme o colaborar como monitor en ese tipo de experimentos, también podría llegar a utilizarlo para su famoso TIF. Podría volverse tifista.
Piénsenlo, la próxima vez que nos veamos yo les voy a dar una serie de indicaciones, les voy a contar mejor cómo funciona esto. Igual voy a hacer un reel que lo vamos a poner en el Instagram de la cátedra, ¿vieron? Y ahí van a poder verlo y vamos a poner un lugar donde se pueden inscribir. ¿Sí? Muy bien, nos vemos. Buen fin de... y hoy subo el video y subo el PowerPoint, ¿sí?